bienvenidos a esta sección de Bellas, ni tan santas ni tan diablas, donde hablamos de belleza y más. Y hoy día vamos a hablar de un tema que está muy en boga y que todo el mundo está hablando, así que hay que tocarlo. Y que es justamente el Bonopad para las abdominoplastías. Súper interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces a uno le asaltan muchas dudas con respecto a lo que es una abdominoplastía. Las abdominoplastías son cirugías que se consideran estéticas porque no involucran la salud. Ya, por lo tanto, es muy interesante el que en la actualidad el servicio, el FONASA en el fondo, nos emita un Bonopad y que uno tenga la posibilidad de operarse de este problema estético, entre comillas, de una forma mucho más económica, ¿ya? Y que sea considerada dentro de los beneficios para las personas. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que saber de las abdominoplastías? Las abdominoplastías son un tipo de cirugía que no es como una liposucción. La liposucción es cuando a uno le sacan grasa. En el caso de la abdominoplastía, lo que se trabaja es la pared abdominal. Ahora, ¿por qué la pared abdominal? Porque sobre todo en el caso de las mujeres, cuando las mujeres tenemos muchos embarazos, generalmente nuestra cavidad o nuestra pared abdominal va quedando suelta la piel. Ya, a veces también está suelto el músculo, pero el músculo de una u otra manera uno lo puede reeducar y se puede tonificar. Vamos a ver que existen también problemas con eso, pero en general cuando es una abdominoplastía simple o sencilla, nosotros vamos a tener que el músculo que se llama recto del abdomen, que es el músculo que cubre el abdomen justamente, está como cedido. Entonces, las fibras musculares se elongaron, ya sea por un embarazo, ya sea porque comimos mucho y teníamos un grado muy alto de obesidad. Entonces, todo eso hace que las fibras musculares se vayan elongando, se vayan alargando más de lo que deberían. Y eso obviamente sucede cuando las mujeres están embarazadas, ¿ya? Cuando estamos embarazadas se nos elongan esas fibras para que así tenga espacio el bebé. Después de un embarazo, ya por eso es que es importante tonificar esas fibras musculares para que así esa fibra vuelva a su tamaño normal y quede tonificado. Pero muchas veces se puede tonificar la musculatura, pero la piel, como se dio mucho o en exceso, esa piel queda suelta, ¿ya? Entonces, y a veces también existe grasa entre medio del músculo y la piel, y por lo tanto se nos aparece esto que se conoce como guatita de delantal, ¿ya? Y que es un problema estético bastante complejo porque es piel que va a cubrir parte del pubis. Ahora, también si bien es cierto, eso puede ser como feo desde el punto de vista de que uno lo vea y que no se vea estético, pero adicionalmente puede tener también problemas de producción de infecciones en el pliegue, porque ahí obviamente se acumula humedad, también eczemas, problemas en la piel, entonces que hacen más complicada todavía la situación. Y obviamente en las mujeres se ve más, pero en los hombres también se puede ver, sobre todo cuando los hombres han sido obesos y han tenido esta misma problemática. Entonces, en la cirugía, generalmente en esta abdominoplastía, lo que el médico hace es como cortar la piel, ¿verdad? Sacar esa grasa también que está ahí y cortar la piel, ¿ya? Y por lo tanto, estéticamente nos va a quedar esta guatita, ¿verdad? Plana, lo cual es maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? Adicionalmente, estos rectos del abdomen, en algunos casos más complejos, tienen una problemática porque estos músculos son dos, que están unidos por una aponeurosis, ¿ya? Entonces, esa unión de esa aponeurosis a veces se rompe, entonces se conoce eso como diástasis abdominal. ¿Y cómo yo sé si tengo diástasis abdominal?
Porque cuando me miro de lado, voy a tener un abdomen menos elongado que el otro. Si va a estar disparejo, mi guatita va a estar dispareja. Entonces, si yo tengo la guatita dispareja, lo más probable es que tenga, ¿verdad?, una diástasis abdominal, hablando obviamente de la musculatura. Y en ese caso, cuando se hace la abdominoplastía, el médico, aparte de sacar la piel que sobra, aparte de sacar la grasa, va a tener que unir esos músculos, unir estos rectos del abdomen. ¿Para qué? Para que así puedan sujetar, porque finalmente acuérdense que esto forma parte de la pared abdominal, que está sujetando todo lo que son los intestinos, ¿verdad? Que están, y todos los órganos internos están sujetos por este recto del abdomen. Entonces, que obviamente es muy importante que se mantenga indemne. Es sumamente importante el tener claro, ¿verdad?, que este tipo de cirugía es una cirugía mayor, no es una cirugía ambulatoria, es una cirugía donde hay que poner anestesia general, que tiene un compromiso también de postoperatorio importante. No, ustedes no van a llegar y se van a operar y después van a salir caminando, no es así, ya es un proceso. Por lo tanto, es un proceso que necesita días de hospitalización, y la gracia que tiene el Bonopad es que también cubre eso, es decir, el Bonopad va a cubrir los días de hospitalización, va a cubrir el pabellón, va a cubrir el médico, va a cubrir los exámenes y va a cubrir todas las consultas postoperatorias. Pero eso no significa, porque obviamente cuando se hacen este tipo de cirugías que tienen que ver con la piel, nosotros como esteticistas o como cosmetólogas tenemos una participación dentro de este pre y post operatorio. ¿Por qué? Porque la piel hay que prepararla para la cirugía idealmente, y también hay que hacer un tratamiento postoperatorio, de lo cual vamos a estar hablando en otro podcast, para que así no se nos ponga toda la información en uno, ya, sino que lo vamos a dejar para el segundo podcast que voy a hacer sobre este tema. Y eso obviamente que no está cubierto por el Bonopad. El Bonopad cubre solamente la parte de la medicina directamente, que tiene que ver con el pabellón y tiene que ver con la cirugía directamente, y con los controles post cirugía, porque se dejan drenajes, ya se tiene que dejar drenaje en esta cirugía, y eso hay que controlarlo. ¿Ya? Entonces es una cirugía grande, con un corte o con una incisión que generalmente es larga, no es tan cortita, ¿ya? Y obviamente mientras mayor es la cantidad de piel que esté sobrando, mayor es esa cirugía. Y por lo tanto va a tener cuidados específicos que obviamente el Bonopad los va a cubrir, pero que es importante también que las esteticistas y las cosmetólogas que hacen tratamientos corporales se preparen para poder tratar también a este tipo de personas que se hagan esta cirugía, porque obviamente cuando nosotros hacemos un tratamiento postoperatorio también estético, el resultado es muchísimo, muchísimo mejor. Así que ahí les voy a contar, porque yo tengo este tipo de cirugía, pero por otro motivo, que se los voy a contar en la segunda parte, y que es un poquito distinta, pero es parecida pero diferente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que uno antes de llegar a la abdominoplastía, qué es lo que uno tiene que recomendar como profesional? Y en esto hay que tener conciencia, sobre todo las personas que son jóvenes, de que uno tiene que preocuparse. Es decir, nosotros siempre hablamos de que la estética tiene que ver con la prevención. Es decir, nosotros hacemos tratamientos para prevenir, por ejemplo, que no te aparezcan tantas arrugas. Es decir, todo es preventivo. Entonces, con respecto a esto también hay que hacer un tratamiento preventivo. ¿Por qué? Porque obviamente el llegar a una cirugía mayor es complejo, es decir, tenemos una anestesia general que va a ocasionar, ¿verdad?, ciertas problemáticas. Entonces es importante el evitar esa cirugía en lo posible. Ahora, obviamente, cuando ya el problema está, hay que solucionarlo y punto, no nos queda otra, no hay otra opción. Pero la labor de la esteticista es justamente enseñarle a sus clientes que obviamente después de un embarazo, por ejemplo, hay que hacer un tratamiento
posparto importante, que puede ir acompañado de ejercicios y también puede ir acompañado de aparatología, específicamente todo lo que son los estimuladores, los electroestimuladores, que son estimuladores musculares, son los más indicados. En la actualidad existe el M-Sculpt, que es un equipo que hace entre 20.000 y 30.000 abdominales en media hora. Entonces, es una muy buena posibilidad. ¿Por qué? Porque con eso nosotros ejercitamos, ¿verdad?, el músculo y lo tonificamos y lo volvemos a su estado normal. Y por supuesto la piel también hay que trabajarla. Entonces, la piel hay que trabajarla para que se vaya nuevamente tonificando. Lamentablemente, cuando las personas suben en forma excesiva de peso y esa piel cede y uno ya tiene más años, es muy difícil que se pueda recuperar, lamentablemente, y eso es así. No hay posibilidades de recuperar esa piel tan fácilmente mientras mayor eres en cuanto a tu edad. ¿Y qué está pasando en la actualidad? Que hay muchas mujeres que se embarazan mucho más grandes. Antiguamente uno se embarazaba muy joven. Cuando mi primer embarazo, yo tuve mi primera hija a los 22 años y esa era la normativa. Generalmente todas las mujeres teníamos hijos más o menos en esas edades. Pero en la actualidad las mujeres están teniendo hijos cerca de los 40. Entonces, si tú no previenes esa problemática, te vas a encontrar con que en un tiempo después puedes desarrollar una guatita de delantal. Por eso es importante la prevención. Entonces también puede pasar que después que ya tuve a mi bebé, yo me haga entonces un tratamiento para nuevamente tonificar la musculatura y tonificar también la piel, que también se hace y tiene muy buen resultado y que ayuda a que esta problemática sea menor, ¿verdad? Que no se dé tanto, sobre todo cuando nosotros pensamos tener una familia de varios hijos, porque hay personas que se programan y quieren tener varios hijos y tener varios embarazos. Cuando nosotros tenemos varios embarazos, tenemos mayor posibilidad de desarrollar esta problemática. Obviamente, esta problemática tampoco es solo de las mujeres, sino que también los hombres, cuando tienen obesidad, la pueden desarrollar. Y por supuesto que en el caso de ellos también se puede prevenir, por supuesto, si nosotros estamos con un exceso de peso y estamos trabajando eso con una nutricionista, es importante que vayas a un esteticista para que te ayude a fortalecer la musculatura y también a fortalecer la piel, porque finalmente, mientras menos piel sobre, es lo mejor, ¿verdad? Eso es lo ideal, que sobre lo menos posible de piel. Y por supuesto también el evitar la aparición de infecciones en esa piel que sobra es muy importante. Entonces, para eso hay que secarse bien, hay que usar algunas sustancias que sean secantes en esa zona, ¿verdad? Para así evitar las infecciones y los eczemas. Este problema es un problema súper complejo con la autoestima, ¿ya? Entonces, que uno siente vergüenza de su cuerpo, siente vergüenza de mostrarse, ¿verdad? Siente vergüenza de que lo vean así. Entonces, es importante que antes de que llegues a esa situación, te preocupes y te ocupes de poder, primero, prevenirla y segundo, si ya lo tengo, hacerme un tratamiento previo a la cirugía para que mi piel reaccione mucho mejor a la cirugía y después, por supuesto, hacerme un postoperatorio. Pero de esos tratamientos te voy a hablar en el próximo podcast, ¿ya? Y ahora, antes de que me vaya, te voy a dejar cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que tener para poder postular a este bono PAD, que son muy, muy importantes que las tengas súper claras, porque eso hace que podamos realmente saber, ¿verdad?, cuáles son esas condiciones. Dentro de esas condiciones, fíjense que hay una que es bien importante que tiene que ver con el índice de masa corporal, ¿ya? Están pidiendo que el índice de masa corporal en personas menores de 55 años tiene que ser no más de 30. Y ese mismo índice de masa corporal en personas de más de 50 hasta 65, porque me parece que este bono PAD solamente es hasta los 65 años, no puede ser mayor a 27. ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Tienes que multiplicar tu estatura, ya es tu estatura al cuadrado, ahí te va a salir te va a dar un número, ¿verdad? Y ese número tiene que dividir a tu peso. Entonces,
multiplicas tu estatura por sí misma, ese factor va a dividir tu peso y ahí tú vas a poder saber cuál es tu índice de masa corporal. Es importante que lo tengas claro porque si no tienes lo que requiere la salud pública, no te van a someter a este tipo de cirugía. Así que tenlo claro. Vamos a ver los otros requisitos, se los voy a contar ahora. Espérenme. Ya, acá tenemos. Entonces, como les decía, requisitos para la abdominoplastia son, primero, en FONASA, ser paciente del sector público, tener un índice de masa corporal menor de 30 si eres menor de 55 años, y tener un índice de masa corporal menor de 27 si tienes entre 55 y 65 años. No tener más de 2 enfermedades crónicas preexistentes y el abdomen debe cubrir parte de la zona pública, eso es importante. ¿Ya? ¿Cómo se postula? Primero tienes que elegir un establecimiento en convenio con FONASA, solicitar la evaluación con un médico especialista, el médico entregará una orden médica con el tratamiento a seguir, acudir a una sucursal de FONASA con la orden médica para adquirir el PAD, acuérdate que el PAD se paga, y los requisitos serían tener un diagnóstico certificado por un médico, tener una orden médica de un profesional de la salud, tener la hora de atención en el establecimiento y no tener otra enfermedad que pueda poner en riesgo la salud durante el procedimiento, ¿ya? Y obviamente que te van a hacer varios exámenes, ¿ya? Te van a hacer, lo que incluye el Bonopad es la cirugía, los medicamentos, los honorarios médicos, los días de cama, el pabellón, los exámenes y los controles postoperatorios. Una de las cosas importantes también, se puede acceder al Bonopad FONASA. Los afiliados y cargas de FONASA que estén en los tramos B, C o D, personas con uno de los 102 diagnósticos PAD certificados por un médico y personas que no tengan otra enfermedad que pueda poner en riesgo su salud al momento de realizar la cirugía. Ahí también hay que tomar en cuenta lo que dice el anestesista, ¿ya? También el anestesista, ahí te van a hacer unos exámenes, por supuesto, te van a pedir exámenes previos para realmente verificar que no estés teniendo ningún tipo de problema para poder someterte a esta cirugía, porque como ya te dije, es una cirugía mayor. Bueno, espero que te haya gustado esta información. La verdad es que yo la encuentro espectacular porque le va a solucionar la vida a muchas personas que estaban complicadas con este problema, que hasta antes de este Bonopad se consideraba un problema solamente estético y por lo tanto no había ninguna posibilidad de poder pagar menos por este tipo de cirugía. Así que esto es una maravillosa noticia y por supuesto también es una maravillosa noticia para las esteticistas porque vamos a poder hacer 3 pre- y post-operatorios de esta cirugía. Entonces hay que prepararse para eso. Así que en el próximo capítulo vamos a hablar un poco más de los tipos de tratamientos que se hacen antes y después de que te sometas a una abdominoplastia. Nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden de seguirme en mi red social de Instagram, que es _Pati Bernal, en Facebook como Patricia Jimena Bernal, me pueden encontrar en TikTok como Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, y por supuesto no se pierdan nuestras clases gratuitas y nuestras clases pagadas en nuestro sitio de www.cosmetologiachile.com. Y si eres cosmetóloga, esteticista o profesional de la salud que quiere ingresar al mundo de la estética, no te olvides de ser parte de nuestra comunidad que se llama Cultura Estética, que es una comunidad sin fines de lucro donde compartimos información interesante, así que no te quedes fuera y si no sabes cómo, pregúntame, ¿ya? Nos vemos en un próximo capítulo donde vamos a estar hablando y vamos a seguir hablando de este tema que es tan interesante. Que estén súper, chao, chao. I told my boys that I found the best woman around.